Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de 2 chocolates. Los ingredientes que vamos a necesitar son 150 gramos de chocolate negro o semi amargo. También puedes utilizar chocolate de leche, 150 gramos de chocolate blanco, 500 ml de crema de leche, 14 gramos de gelatina sin sabor, 530 ml de leche líquida, 50 gramos de azúcar, un paquete de galleta tipo María, 60 gramos de mantequilla sin sal. Lo primero que vamos a hacer es triturar las galletas. Lo puedes hacer manual, en una bolsita con un rodillo, hasta triturarlas por completo, o más fácil en la licuadora. Lo importante es que te queden bien trituradas, de esta forma, bien trituradas. Agregaremos la mantequilla que debe estar derretida. La uniremos muy bien a la galleta y luego agregaremos 30 ml de leche líquida. Mezclamos muy bien hasta incorporarla toda a las galletas y hasta que al presionar con una paleta o una cuchara, esta se compacte. Utilizaremos un molde desmoldable, preferiblemente, al cual le colocaremos papel encerado para que a la hora del desmoldar sea mucho más fácil. Agregamos la preparación de las galletas y distribuimos bien. Con ayuda de un vaso, que preferiblemente debe ser liso, presionamos hasta compactar toda la base de la galleta. Refrigeraremos mientras hacemos la siguiente preparación. Pesaremos 100 ml de leche líquida, a la cual le agregaremos 7 gramos de gelatina sin sabor y mezclamos hasta incorporar muy bien, porque luego dejaremos reposar 5 minutos. Mientras se está hidratando la gelatina, en una ollita colocaremos 250 gramos de crema de leche y 150 ml de leche líquida. Mezclamos muy bien y llevamos a fuego medio hasta que caliente la mezcla. En este punto incorporaremos el chocolate negro y el azúcar. Si vas a utilizar chocolate con leche, réstale 25 gramos a los 50 gramos de azúcar, ya que el chocolate con leche trae cierta porción de azúcar. Mezclaremos hasta que el chocolate se haya disuelto por completo y hasta que la mezcla comience a hervir. En este punto, retiramos del fuego y agregamos la gelatina que teníamos hidratando. Con lo caliente que está la mezcla, la gelatina se disolvería muy fácil, pero en dado caso que no se te haya disuelto por completo, calienta un poco más, pero no dejes hervir. Cuando ya se hayan integrado y disuelto todos los ingredientes, dejaremos reposar aproximadamente unos 15 minutos si vives en un clima caliente. Si vives en clima frío, puedes añadir la mezcla directamente al molde. Con mucho cuidado se agrega toda la mezcla al molde que teníamos reservando con la base de galleta, para llevar a refrigerar por unos 30 minutos. Pasados los 30 minutos, comenzaremos a hacer la preparación del chocolate blanco, que sería el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Primero, a 100 ml de leche líquida agregamos 7 gramos de gelatina sin sabor. Mezclamos muy bien y dejamos reposar. En una ollita mezclaremos los 250 gramos de crema de leche más 150 ml de leche líquida. Mezclamos muy bien y llevamos al fuego. A fuego medio calentamos la mezcla de leche y agregamos en este caso el chocolate blanco. A este chocolate no se le agrega azúcar. Mezclamos hasta que se disuelva todo el chocolate. Cuando ya comience a hervir, retiramos del fuego y agregamos la mezcla de gelatina que teníamos reservada. Mezclamos muy bien hasta que se haya disuelto. Y les recuerdo, si necesitan calentar un poco más lo pueden hacer, pero no deben dejar hervir. Reposamos unos 15 minutos si está muy caliente la mezcla.
Antes de agregar sobre la mezcla de chocolate, con un tenedor nos ayudaremos a hacer unos surcos, muy suavemente, solo unas marcas superficiales. Esto permitirá que la mezcla de chocolate se adhiera mejor. Y ahora, con ayuda de una paleta o una cuchara, agregamos la mezcla de chocolate blanco. Esto permitirá que no caiga tan fuerte a la mezcla de chocolate negro. Llevaremos a refrigerar un mínimo de 4 horas. Pasadas las 4 horas ya está listo nuestro postre, o lo pueden decorar como a ustedes les guste. Espero que lo disfruten, está riquísimo. Si te gustó la receta, suscríbete, dale like y comparte. Y sígueme en mi Instagram.